Imagina un día en el que la promesa de una aventura emocionante se convierte en una pesadilla inconcebible. Tal fue la tragedia que golpeó a 6 intrépidos espeleólogos en junio de 1967 en las cuevas de Moss Dale. Lo que comenzó como una jornada de exploración en un sistema de cuevas desafiante se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia ante la furia de una inundación repentina. Esta es la desgarradora historia de la tragedia de Moss Dale, un relato de valentía y desesperación que quedará grabado en la memoria de quienes lo conocen. Pero antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. En el corazón de Yorkshire Dales, el sistema de cuevas de Moss Dale había atraído a numerosos exploradores subterráneos con su enigmática complejidad. En ese fatídico junio, 10 valientes aventureros se adentraron en las profundidades de este laberinto subterráneo para llevar a cabo un importante trabajo de mapeo. Entre ellos se encontraban Dave Adamson, de 26 años, y su amigo Jeff Buo, 2 experimentados espeleólogos que conocían bien el terreno. A pesar de que Moss Dale no era una cueva turística, Dave y Jeff habían explorado el sistema en numerosas ocasiones y confiaban en su habilidad para guiar al grupo a través de los tortuosos paisajes. El grupo de exploradores se enfrentó a un desafío significativo. El sistema de cuevas no estaba bien documentado y sus pasajes eran extremadamente estrechos. Tras 1 hora de trabajo, 4 de los miembros del equipo decidieron regresar a la entrada de la cueva, tal como se había planeado. Entre ellos se encontraba Morag Forbes, prometida de Dave Adamson, quien estaba ansiosa por casarse con él en menos de un mes. Estos 4 espeleólogos lograron salir alrededor de las 5 de la tarde, con cielos nublados que no presagiaban el inminente desastre. Dave y Jeff, junto con otros 4 compañeros, continuaron su exploración en las profundidades del sistema. Colin Vickers, John Ogden y Bill Frakes eran espeleólogos experimentados, mientras que Michael Ryan, el miembro más joven, tenía apenas 17 años. A medida que el grupo avanzaba hacia el lejano pasaje de Merton, se encontraron con un túnel claustrofóbico de más de 900 pies de longitud, apenas ancho para que una persona promedio pudiera moverse. El pasaje de Merton, con una altura de solo 18 pulgadas y una anchura de 12 pulgadas, presentaba un desafío extremo. Los espeleólogos tenían que arrastrarse a través de este pasaje estrecho, con los hombros inmovilizados y sin espacio para extender los brazos o las piernas. Imagínate en un espacio apenas más grande que una pantalla de computadora, sin posibilidad de girar. Una vez dentro, el avance era implacable. Ellos estaban comprometidos a seguir adelante durante al menos 1 hora. El pasaje de Marathon estaba dividido en secciones de 900 pies, con un pequeño espacio de 5 pies entre cada sección, donde los espeleólogos podían ponerse de pie parcialmente. Sin embargo, el desafío aumentaba a medida que se acercaban al final del túnel, donde el estrechamiento se hacía más pronunciado. La meta era alcanzar la siguiente sección del sistema para despejar los pasajes para un mapeo adicional. Morag, que había regresado a la entrada de la cueva para esperar noticias del grupo, se encontró con una escena alarmante. Alrededor de las 9 de la noche se dio cuenta de que algo de agua alrededor de la entrada se había expandido considerablemente. La cueva estaba completamente sumergida y el miedo y la desesperación la impulsaron a buscar ayuda con urgencia. Mientras tanto, los espeleólogos bajo tierra comenzaron a notar el aumento de los arroyos y los niveles de agua subterránea. Aunque inicialmente el incremento no parecía una amenaza grave, el agua comenzó a subir de manera alarmante. Los niveles crecieron tan rápidamente que los espeleólogos decidieron abandonar el trabajo y regresar a la entrada. Sabían que estaban a unas 3 horas de la salida y contaban con la experiencia de Dave para guiarlos de manera segura. Desafortunadamente, los espeleólogos no estaban preparados para la magnitud de la inundación que se aproximaba. Jeff y Michael, los primeros en enfrentarse a la creciente corriente, intentaron encontrar una grieta más alta en el pasaje para levantar la cabeza y respirar mientras el agua inundaba el túnel. La situación se volvió crítica y desesperada. La cantidad de agua estaba aumentando sin cesar y la perspectiva de escapar se desvanecía rápidamente. Dave, con su vasta experiencia, había llevado a los demás a la misma sección estrecha con la esperanza de evitar el flujo creciente de agua. Sin embargo, el agua era implacable y la realidad de su situación se volvió abrumadora. John Ogden, el último en atravesar el túnel, escuchó los gritos desesperados de sus amigos y se dio cuenta de que no había manera de avanzar. Se esforzó por retroceder, pero el agua lo atrapó rápidamente.
En un intento desesperado por sobrevivir, John encontró una pequeña grieta en la parte superior del túnel y se metió en ella para tomar su último aliento de aire. Luchó por acomodarse en el estrecho espacio, esperando que el agua dejara de subir. Lamentablemente, su esfuerzo fue en vano y la situación para el grupo se volvió cada vez más desesperada. El esfuerzo de rescate comenzó de inmediato. La entrada a la cueva estaba bloqueada por un lago de agua y los rescatistas trabajaron incansablemente para levantar la entrada y bombear el agua hacia afuera. Cientos de voluntarios se unieron a la causa y finalmente, después de un día completo de esfuerzos, los especialistas llegaron al pasaje de Marathon. Gritaron con la esperanza de alertar a los espeleólogos de que el pasaje ahora estaba despejado, pero la realidad que encontraron fue devastadora. Los equipos de rescate de la cueva llegaron al lugar, pero los altos niveles de agua impidieron el acceso a la cueva. Las aguas de Mossdale Beck tuvieron que desviarse de la entrada de la cueva cavando una zanja. Incluso entonces, la operación de rescate no pudo iniciarse debido a los altos niveles de agua en el interior. No fue hasta el día siguiente que la entrada fue posible. Los equipos de rescate de la cueva encontraron los cuerpos de 5 de los espeleólogos en Fort Merriton Crawls y Bob Lake dirigió un grupo de búsqueda a un lugar donde creía que el sexto podría haber sobrevivido, pero sin éxito. El sexto cuerpo fue localizado al día siguiente. Los cuerpos quedaron in situ. El forense decidió sellar la cueva y se vertió hormigón por la única entrada segura. Este fue reabierto más tarde y en 1971, con el acuerdo de sus familias, los cuerpos fueron enterrados por sus colegas de la ULSA en Mud Caverns, una cámara en el extremo más alejado del sistema. Este es hasta la fecha el incidente más mortal en la espeleología británica. Una placa conmemorativa está colocada en el acantilado sobre la entrada. Al descubrir los cuerpos de Jeff y Michael, los rescatistas enfrentaron la sombría verdad. Los dos espeleólogos habían intentado elevarse a una cresta para tomar su último aire. La tragedia se profundizó cuando se descubrieron los cuerpos de 5 de los 6 hombres y el cuerpo de John Ogden no fue encontrado hasta 2 días después. John se había adentrado tanto en la grieta superior que su cuerpo fue hallado solo después de un exhaustivo esfuerzo de búsqueda. La tragedia de las cuevas de Mossdale es una lección amarga sobre los peligros de la exploración subterránea y las inclemencias del tiempo. La inundación repentina y la falta de preparación para la emergencia llevaron a la muerte de estos valientes espeleólogos. La cueva después de la tragedia fue cerrada y el lugar se convirtió en un santuario en 1970, cuando los amigos de los espeleólogos trasladaron los cuerpos a una cámara superior para honrar su memoria. La tragedia de Mossdale sigue siendo un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y el coraje de aquellos que se atreven a desafiarla. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.